Hola a todos. Hoy es jueves, 18 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov. Bienvenido de nuevo, Andrei. Nader. Andrei, por fin tenemos el texto, tenemos el memorando, el documento, y estoy seguro de que lo has visto, que has leído los puntos que contiene. ¿Qué te ha parecido? Bueno, quiero decir, es un memorando. Que no haya duda, Estados Unidos no es un país capaz de cumplir acuerdos. Así que da igual lo que firmes con ellos, porque como sabemos, sobre todo con el señor Trump, él es el maestro de su palabra. Puede darla y puede quitártela. A menos que, claro, lo apruebe el Poder Legislativo, que pase por el Congreso de Estados Unidos, cosa que obviamente no va a ocurrir. Todo esto es puro teatro, para que Trump le dé su propio giro a lo que, en esencia, fue una maniobra de Estados Unidos frente a Irán. Y sí, hay una campaña de Green Day, el grupo Green Day. Su álbum American Idiot, que vendió millones y millones de copias a finales de los 90, si no me equivoco. No soy muy de grunge, ni de punk grunge. Así que eso, American Idiot. So that's what we have American Idiot. He started the war, got lost in it, got defeated. Él empezó la guerra, se perdió en ella, fue derrotado, humillado y ahora intenta volver a lo que había antes. Pero en un nivel completamente distinto, porque Irán, y en esto coincido con el liderazgo iraní, está en una situación totalmente diferente ahora. Es una superpotencia original y va a estar dando órdenes a todos esos estados árabes, a los Emiratos y a otros de ese tipo. Así que sí, es una pérdida estratégica colosal. Pero de lo que muchos evitarán hablar es de la pérdida operativa y táctica, porque el ejército de Estados Unidos en realidad fue humillado. Y no solo porque, bueno, el régimen político en Washington hiciera tal o cual cosa. En este caso, fue una acción de relaciones públicas en muchos aspectos, pero también una vía de escape para Trump. Y sabemos cuál es el trasfondo económico de todo esto. Fue la reducción de las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos por debajo de los niveles de 1983. Y que no haya duda, en 1983, Estados Unidos era un país de 250 millones de habitantes. Hoy son casi 350 millones. Así que si lo prorrateamos, por decirlo así, en relación con las reservas estratégicas de petróleo, vemos cómo eso influye. Es cierto que Estados Unidos también se ha desindustrializado, pero al mismo tiempo ha empezado a consumir más, y probablemente veremos que esas reservas estratégicas bajan aún más. En el fondo, él se ha visto empujado a eso, se ha acorralado a sí mismo, prácticamente. Quiero decir, está al servicio de Israel. Y ahora ya podemos ver todo lo que tiene que ver con Israel. Todo el mundo sabe lo que es Israel hoy en día. Y es una catástrofe para su administración. Y lo único que tienen, como siempre, la única guerra que el Occidente Unido y Estados Unidos pueden librar es una guerra de relaciones públicas, básicamente. Y eso es lo que hacen, manipular el relato. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del memorando de entendimiento? Le eché un vistazo, ya sabes, y de nuevo, que no haya dudas. Dejé clara mi posición desde el principio. No me tomo en serio absolutamente nada de lo que hoy en día salga de la Casa Blanca. Es como, sí, lo que digan. Pero la pregunta es muy sencilla, e Irán ya la respondió. Derrotó a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos va a hacer, en esencia, todo lo que Irán le ha ordenado hacer. Y ahí lo tienes. Andrei, creo que el primer punto está teniendo enormes repercusiones en Estados Unidos y en Israel, en lo que respecta a cómo Irán y Estados Unidos, de alguna manera, han llegado a un tipo de acuerdo que supone el fin de la guerra en todos los frentes. Básicamente, de eso están hablando, lo mencionan en ese primer punto. Tienen que respetar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. No a la guerra en el Líbano. Eso significa que Israel tiene que retirarse del Líbano. Ese es el punto central. Por eso los israelíes están tan enfadados ahora mismo, atacando por todas partes la administración Trump. Y hace apenas unos momentos, J.D. Vance respondió, criticando de alguna forma al gobierno de Netanyahu.
Esto fue lo que dijo. Netanyahu administration. Here is what he said. Mhm. has not gone down this path, but to some of these No ha seguido ese camino. Pero algunos de esos miembros del gabinete en Israel que están atacando al presidente de los Estados Unidos, lo que también les diría es que en los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido su país han sido fabricadas por manos estadounidenses y pagadas con los impuestos de los ciudadanos americanos. El problema de Israel no es Donald J. Trump. Y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de los Estados Unidos necesita despertar y ver la realidad de la situación en la que se encuentra su país. Muchas gracias a todos. I think this is a serious. Creo que esto es un movimiento serio en lo que respecta a Israel, porque Israel está atacando duramente a Donald Trump y a J.D. Vance. Trump and J.D. Vance. Y él lo dijo, solo 2/3 de las armas que se están usando durante la guerra. Third of the weapons being used during the war. Oh, it's more than that. It's more than that. You have to understand. Oh, Again, listen, es más que eso, mucho más que eso. Tienes que entenderlo, de verdad, escucha. Israel, militarmente sin Estados Unidos, no es nada. Robaron, básicamente. Bueno, es otra historia cómo consiguieron sus armas nucleares. Pero también está el hecho de que todos esos nombres israelíes como Hetz o la Honda de David y cosas así no son realmente armas ni sistemas de defensa aérea israelíes. Vale, admito que no son buenos, pero aún así, Estados Unidos le proporciona a Israel casi todo en esencia la infraestructura militar crítica. Son Boeing, son Raytheon, son todo eso. Así que lo único que hace Israel es tener algunas empresas que se dedican a la radioelectrónica y producen algo como el Merkava. La Fuerza Aérea es totalmente estadounidense. something like Merkava. Air Force, it's all American. Everything, systems of the command and control, it's American. Todo, los sistemas de mando y control, todo es estadounidense. Quiero decir, los Estados Unidos se los proporcionan, como ya he dicho, lo cual es realmente malo para su defensa. Les suministran la munición. En esencia, les dan también apoyo financiero a favor de Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel, que no son más que una combinación o un conjunto de batallones punitivos o formaciones especializadas en atrocidades y genocidio, no son buenas militarmente, y ese es el punto. Y ahora tenemos la situación de Vance, que tiene que darle la vuelta a todo lo que ha pasado y a lo que está pasando. Sobre todo después de que Estados Unidos se haya degradado a sí mismo y haya apoyado abiertamente al régimen genocida de Netanyahu, que no son más que criminales de guerra. Netanyahu, which are war criminals, nothing more than that. So, guess what? We know what happens in terms of the public ¿Y sabes qué? in the United Sabemos lo que está pasando con la opinión pública en Estados Unidos, y es que la marea está cambiando. Así que tienen que seguir con esto, porque al final es su poder, su base de poder. Y lo único que les quedará, si esto sigue así, y el Partido Republicano, que probablemente será así, bueno, se van a llevar una paliza en las elecciones de mitad de mandato si continúan por este camino. Están todos corrompidos, todos sirven a Israel. Pero aún así, el público estadounidense ya está harto de todo esto, sobre todo después de ver lo que está ocurriendo en Gaza y ahora en Líbano. Y sí, lo de Líbano está clarísimo. Así que, ¿qué puedo decir? Irán consiguió lo que necesitaba sacar de Estados Unidos. got what it needed to, get out of the United States. The rest of it, Israel alone. El resto, Israel por sí sola, lo único que tiene son algunas opciones. No puede derrotar a nadie militarmente, salvo entrando en esos asentamientos árabes subdesarrollados y atrasados, y matando gente. Eso es lo único que tiene. Hezbollah controla básicamente el desarrollo de la operación, si se quiere, y puede causar mucho más daño si Israel sigue haciendo lo que hace. Como ya he dicho, o bien cometen atrocidades sobre el terreno, o bombardean a personas que no tienen defensa aérea y no pueden responder. En cuanto se enfrenten, como le pasó a Estados Unidos en su momento, a un enemigo bien entrenado y capaz de devolver el fuego, bueno, ya se puede ver lo que ocurre. Así que sí, Trump lo quiso y lo consiguió. Y ahora tiene que salir arrastrándose de toda esta situación y esperar, con algo de suerte, que su partido republicano, que es sobre todo pro-israelí, no sea, digamos, completamente apartado del poder. El problema de Estados Unidos, claro, es que da igual a quién elijas. Elijas a quien elijas, eliges una oligarquía.
solo cambia el sabor, por decirlo así. Pero los israelíes, ¿a quién le importa si están contentos o no? Este país, esta nación, le ha mostrado al mundo lo que realmente es, y el mundo ha tomado nota. A nadie le caen bien. Así de simple, punto. Por decirlo suavemente. Andrei, de todos esos puntos que se mencionaron en el memorando de entendimiento, en mi opinión, cuando hablamos de las sanciones y de los activos congelados, no se puede confiar en Estados Unidos. Eso no va a pasar. Lo único importante en ese documento, en mi opinión, es el tema de Hezbollah, Líbano e Israel, que refleja la realidad del campo de batalla. Irán dijo que si Israel ataca, ellos van a responder. Esa es la realidad, y por eso lo mencionan en el primer punto. Y el segundo punto es el estrecho de Hormuz y lo que está ocurriendo allí. Estados Unidos no va a poder cambiar la realidad del estrecho de Hormuz. Char. Sí, el tercer punto importante es el programa nuclear iraní. Irán ha dicho que no está dispuesto, que no quiere producir armas nucleares. Están dispuestos a negociar lo que haga falta. Van a negociar y no van a tener ningún problema en hacerlo. Pero todo depende de las sanciones de Estados Unidos. Ahí es donde, en mi opinión, aparece el problema. Porque si hablamos de las sanciones de la NSA, de la OIEA, de las sanciones secundarias, primarias, o las del Consejo de Seguridad de la ONU, todas juntas. Mientras avances en el terreno de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, vas a obtener algún tipo de alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. Sí. Estos son dos. En concreto, estos dos están relacionados entre sí. Pero cuando hablamos del estrecho de Hormuz, nada tiene que ver con estos dos, con los otros puntos. Dijeron que habría 60 días sin peaje y que después de esos 60 días iban a tener un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz. Y cuando uno mira el documento, ¿hasta qué punto es algo ilusorio o un deseo más que una realidad? ¿Y hasta qué punto refleja lo que realmente está ocurriendo? Como has dicho correctamente, lo único real, obviamente, es el Líbano. El resto, como ya he comentado, es cualquier cosa que firmes con Estados Unidos. Y sobre todo, además, si se trata de un documento que no es vinculante. Este es un documento no vinculante porque, bueno, hay mucho que decir sobre cómo se intenta aprobar algo en el poder legislativo. No puede sacar nada adelante en el Congreso de Estados Unidos. Es tan corrupto, tan al servicio de Israel o de los intereses particulares que sea, que en realidad da igual. Así que, ¿qué puedo decir? En fin, que sigan jugando a su juego. El problema es, como digo, y lo he dicho toda mi carrera, que lo único que importa es la situación sobre el terreno. Punto. Eso es lo único que importa. Todo lo demás, todo esto, como dijo correctamente Zhou Enlai, el primer ministro de China en 1954, al reformular la famosa frase de Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Él dijo con razón que la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios. Estados Unidos perdió la guerra. Punto. Y ahora va a estar guiado por las circunstancias y las condiciones que le imponga Irán. Todo lo que leamos a partir de aquí, y repito, esto no es un tratado, no es un acuerdo, es un memorando. El memorando en realidad no es un documento vinculante. Es simplemente, ya sabes, una declaración, digámoslo así, una declaración de la realidad del equilibrio de poder en la región, así de simple. Así que esperaremos a ver qué hace Israel con respecto al Líbano, porque siguen, ya sabes, haciendo lo único que saben hacer. No saben librar una guerra de verdad, saben bombardear. Así que, en este caso, ¿qué puedo decir? Difícil de decir. Ya sabes, Irán ganó, punto. Y tenemos que usar eso como punto de referencia. El resto son todo ese tipo de memorandos o como quieras llamarlos. Son solo declaraciones que reflejan la realidad sobre el terreno y nada más.
Andrei, do you see the United States being able Andrei, ¿tú crees que Estados Unidos será capaz? Porque Donald Trump no está centrado en Israel, sino en cómo funciona la economía dentro y fuera del país, y en la presión global sobre Estados Unidos. Ayer dijo que las reservas de petróleo del país están a solo 4 semanas de agotarse por completo. Así que ese es el principal problema para Donald Trump. Sí, lo es. Totalmente. for Donald Trump? Yeah, it is. Absolutely. No, it was about Israel. It just as No, usual, era sobre Israel. Hexet. Como siempre, con gente como Hexeth o Kane, nunca calcularon las consecuencias porque se dejan llevar por todo tipo de ideas absurdas y creencias religiosas fanáticas que no tienen nada que ver con el cristianismo, por ejemplo. Pete Hexeth no es cristiano. Es, como la mayoría de los sionistas cristianos, un talmudista envuelto en retórica cristiana. Bueno, en realidad no son judíos, son, ya sabes, anglosajones o europeos de ese estilo, envueltos en su discurso cristiano, pero en esencia son talmudistas. Así que como resultado, son extremadamente incompetentes y se equivocaron en sus cálculos, como siempre. Y al final, ¿qué puedo decir? And as the result, so what can I say? Well, no matter what they do, so Bueno, da igual lo que hagan, las consecuencias económicas de esto son muy visibles. Y sí, Trump probablemente no quería decir eso. Pero como es tan impulsivo y ni siquiera recuerda de qué estaba hablando 2 minutos antes, soltó esa bomba de quedan 4 semanas. Eso significa que es una crisis, ¿vale? Es enorme y no es fácil de superar. No es como chasquear los dedos y que de repente todo se arregle. No, va a pasar un tiempo antes de que este problema se alivie. Y básicamente sí, Estados Unidos, con solo 4 semanas de reserva estratégica de petróleo, y en ese momento, con el estrecho de Hormuz cerrado, estaba al borde del precipicio. Prácticamente una catástrofe económica. economic catastrophe. I think right now Netanyahu Creo que ahora mismo Netanyahu siente que la única solución es continuar con la guerra, pero la administración de Trump ya no está ahí. Eso ya no se ve. ¿Crees que quieren volver al Líbano? do you think that they want to They get will back to continue the to war, provide. Andrei? No, they will continue Seguirán proporcionando munición y todo cosas de ese estilo. this nature. No, the United No, Estados Unidos se está implicando. No estoy hablando de Israel. Israel va a continuar la guerra contra... Oh, no. Oh no, against economic. I mean, Quiero decir, contra Irán no tienen ningún motivo para involucrarse. Y de nuevo, incluso con la información pública, la que no es clasificada, lo que vemos es que Estados Unidos está básicamente rascando el fondo del barril en ese sentido. Lo único que les gusta hacer es otra vez bombardear. ¿Y bombardear qué significa? Pues que Estados Unidos ya no tiene suficientes armas de largo alcance. Su ritmo de producción es sinceramente patético. Reponer los arsenales llevará varios años. Hay todo tipo de estudios y también informes, como los de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Su flota de F-35 está en esencia solo un 25% lista para el combate. Es una auténtica catástrofe. ¿Y qué les queda? Bueno, tienen GBUs, hot dams, ¿no? you have GBUs, JDAMs, okay? So hoping just throw something at Iran. Así que esperar lanzar algo contra objetivos iraníes y, bueno, confiar en que acierte. No pueden penetrar profundamente en territorio iraní. Y ahí lo tienes. ¿Cómo piensan involucrarse? No hay fuerza. Estados Unidos no tiene recursos. Pero eso es lo que muchos no creían. Pensaban, sí, repitamos, ya sabes lo que sea, la guerra del Golfo 1.0. ¿Alguien ha analizado siquiera lo que fue aquello? Porque en realidad, la guerra seguía mientras se reunían las fuerzas durante más de medio año. Creían que sería, sí, 5 días y listo. No, no fue así en absoluto. Pero esto es completamente distinto. So, but this is completely different. You do not have your Air Force, which can No tienes una fuerza aérea capaz de mantener realmente las operaciones, porque la derribarían. Y tampoco tienes fuerzas terrestres. United States, Estados Unidos no tenía fuerzas terrestres suficientes para un país como Irán. Iran, Incluso en 1991 no habría cambiado nada. Habría sido una catástrofe. Y si tenemos en cuenta el nivel de planificación operativa para operaciones combinadas, que es bajísimo, ¿qué esperas? Claro que no van a involucrarse, porque es como decir, ¿quieres ir a matarte lanzándote contra una pared? Hay que estar completamente fuera de sí, o estar controlado, como fue el caso de Israel. Pero la cuestión es que Estados Unidos sencillamente no tiene poder. Y punto.
is United States simply has no power. That's it. And ¿Y qué puedo decir? hey, I warned them. Lo advertí hace mucho tiempo, pero aquí estamos. Give up. Because after all, there has to Porque al fin y al cabo, tiene que haber algún tipo de movimiento. you cannot No puedes quedarte ahí sin hacer nada. making any sort Porque Netanyahu quiere la guerra. Netanyahu Y Donald wants Trump, war. al parecer, Trump, it's no solo por not la because economía. just Ya sabes que se acercan las elecciones de mitad de mandato. Justo después de esas elecciones vendrán las presidenciales. Y GD. And Yeah, JD Vance, it seems to me he wants to be Well, Vance, me da la impresión de que quiere ser, bueno, sí, es la única esperanza real que le queda al Partido Republicano. De lo contrario, el partido está completamente corrompido. Bueno, en realidad los dos lo están. Estados Unidos ya no tiene un Congreso, tiene una especie de Knesset 2.0. Pero, sobre todo, está impulsado por los sionistas del Partido Republicano. El Partido Republicano forma parte básicamente del Congreso estadounidense actual. Y cuando miro a los sionistas, veo que se han vendido a Israel. No son gente muy inteligente, son cobardes. Y bueno, la gente en Estados Unidos ya está harta de eso. La mayoría de la población, salvo esos fanáticos, o los no sé, más de 50 millones de los llamados cristianos sionistas. Pero la mayoría de la gente ya está cansada. Así que lo que tenemos ahora son dos extremos. So what you have two extremes. One is the, nightmare. Por un lado, están, digamos, esos satanistas de pesadilla del llamado, según ellos, sector de izquierdas, aunque no lo son. Los cultos neoliberales del Partido Demócrata, ya sabes, con todo eso del DEI, o como se llame, la cultura woke. Y por el otro lado están los llamados pseudoconservadores, que están al servicio de Israel. ¿Y qué hay en medio? Pues yo diría que más de 200 millones de personas que no tienen voz en la política estadounidense. Así que están siendo dirigidos por un grupo de tipos repugnantes, unos del Partido Demócrata y otros del Partido Republicano. Y la mayoría de los estadounidenses se quedan ahí, rascándose la cabeza, mientras sufren básicamente una calamidad económica tremenda, con la caída del nivel de vida, la desindustrialización de la economía y la falta de empleos serios y de todo ese tipo de cosas. Having no real serious jobs and things of this nature. So that is the process. Ese es el proceso. Ese es el proceso que influye enormemente en el ciclo electoral. Así que Vance, o la gente que le rodea, lo entiende. Saben cómo conseguir ser elegidos y cómo mantenerse en el cargo. No tienen ninguna otra habilidad. La élite de Estados Unidos no tiene capacidad para gobernar. No saben ejercer el gobierno. No saben lo que significa el arte de gobernar. Ninguno de ellos lo sabe, pero al menos entienden que tienen que mantener el poder y conservarlo. Si sigues por ese camino, al final te arrasará. You will eventually be swept away. And it's good riddance for both of them, honestly. But Y la verdad, mejor que se vayan los dos. Pero el punto es que para JD Vance tiene que salir y parecer razonable, sonar razonable. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues sí, digamos lo que todo el mundo sabe, que Israel es un régimen genocida, y Netanyahu debería estar entre rejas. Israel tiene que ser juzgado como la nación que cometió un acto de genocidio. Y eso no la separa mucho de Alemania, de la Alemania nazi. Eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo, matar civiles. Es lo único en lo que son buenos. Y como resultado, eso es lo que tenemos ahora. La dinámica política en Estados Unidos influye claramente en toda esta situación. Y otra vez, si tengo un arma pero no tengo balas, ¿de qué me sirve el arma? Puedo lanzársela al enemigo. Estados Unidos no tiene balas. I can throw it at the enemy. That's the United States doesn't have bullets. It simply ran out of it. It never had enough. Simplemente se quedó sin eso. En realidad, nunca tuvo suficiente desde el principio, porque todas las guerras de Estados Unidos han sido sobre todo operaciones de relaciones públicas. Después de Vietnam, se intentó blanquear todo el asunto, ya sabes, como dijo Obama, la mejor fuerza de combate de la historia. No lo es. Y esa es la realidad. Es el muro contra el que se estrellaron a toda velocidad, y de pronto rebotan, se quedan aturdidos, por así decirlo, y tienen que enfrentarse a la realidad. Y esa realidad no es favorable para Estados Unidos. Y ojo, no quiero decir que Estados Unidos no tenga sus propias fortalezas. Las tiene. Pero hasta que no se libre del parásito que es el lobby israelí, que se ha estado alimentando del cuerpo político estadounidense,
nada bueno le va a pasar a este país. Así de simple. Nothing good will come to this country. Simple as that. Yeah. Andrei, Channel 14 of Israel just reported Andrei, that el canal 14 de Israel acaba de informar que el liderazgo político israelí ha autorizado a las fuerzas de defensa de Israel a abrir fuego dentro de la línea amarilla en el sur del Líbano. Y justo después de eso, Donald Trump declaró: esperamos un alto el fuego total en todos los frentes, incluido el Líbano, Hezbollah e Israel. Parece que hay algún tipo de enfrentamiento en marcha. Sí, bueno, estamos hablando una y otra vez de lo mismo. Yeah, we're discussing same thing over and over again. Yeah, we're going back and forth to the square one. Estamos dando vueltas y volvemos al punto de partida. La administración Trump está controlada por los israelíes, ¿vale? E Israel no se preocupa por lo que diga Trump, porque tiene al Congreso en el bolsillo. Así que pueden seguir haciendo esta especie de acrobacia si quieres, o de número de trapecio, pero da igual. Israel controla, en esencia, al gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a la política exterior. Y entonces, diga lo que diga Trump, mira, yo puedo salir ahora mismo y declararme Superman. Muy bien, aquí estoy, soy Superman. ¿Qué ha cambiado? Nada. Israel seguirá haciendo esto hasta que se corte el apoyo real a Israel. Punto. Sin dinero, sin armas, sin munición, sin apoyo político. Y Estados Unidos todavía no ha llegado a ese punto, y no lo hará en mucho tiempo. Pero las señales ya están ahí. Donald Trump puede declarar lo que quiera. Estoy bastante seguro de que Israel tiene suficiente compromat, por así decirlo, sobre él a través de los archivos de Epstein y cosas de ese tipo. Así que quizá incluso hayan negociado para montar su teatro kabuki, básicamente. Pero siguen ahí. Trump va a seguir apoyando a Israel, punto. Así de simple. Y de nuevo, mucha gente no entiende la magnitud de la catástrofe para él, de su catástrofe personal, porque toda su visión del mundo se basa sobre todo en chanchullos inmobiliarios en Nueva York y en concursos de belleza, y de repente se enfrenta a las consecuencias reales. Y teniendo en cuenta que es un hombre sin principios, sin moral ni nada parecido. Así que puede montar todo el teatro kabuki que quiera. Si la gente se lo cree, es su problema. Pero como ya he dicho, escuchamos esas declaraciones año tras año. Oye, ¿qué tal eso de acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas? ¿Cómo fue? ¿Me lo puedes contar? Pues ahí tienes todo lo que necesitas saber. Quiero decir, intentar explicar, o cómo decirlo, racionalizar algo que no existe, que es completamente falso, es su, ya sabes, traje vacío, hecho a medida por Israel y Netanyahu. Y lo mismo pasa con la versión 2.0 de la UNESCO estadounidense. Ya veremos. Por ahora es solo relaciones públicas, pero no por falta de voluntad política, sino por la imposibilidad de que Estados Unidos siga llevando a cabo operaciones militares. Punto. Eso es lo que hay. No tiene nada que ver con la voluntad política. Es una consecuencia. Lo fundamental es que no pueden continuar. Así de simple. Supongamos que Donald Trump hace todo lo que Netanyahu le está pidiendo. Volver a la guerra y empezarla con la misma intensidad que tuvieron durante la segunda fase del conflicto. Me refiero a la guerra que comenzó el 28 de febrero de este año. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse Donald Trump en un tipo de guerra así? 2 weeks. 2 semanas. Después de eso, habrá otro grupo de F-15 y F-35 derribados. Seguirán lanzando esas JDAM. Tienen un alcance de unos 70 kilómetros. Y ya está. Por eso tienen que acercarse mucho a las fronteras de Irán para alcanzar algo dentro del país. Y eso es todo. Cuando se queden sin Tomahawks y sin JDAM, que les durarán unas 2 semanas, ¿qué les queda? Pues nada, solo pequeños ataques. Bueno, pueden hacer algún tipo de espectáculo de relaciones públicas en el Océano Índico. Ya sabes. Y luego, otra vez, el estrecho de Hormuz se cerrará de inmediato. Y por supuesto también el estrecho de Bab el-Mandeb será cerrado por los hutíes. Y ya está. Así terminará todo. No tiene nada. No tiene cartas que jugar. 2 semanas. Irán a
soportado mucho más que eso y se ha mantenido firme. Way more than that, and it stood its ground. So that's it. After that, what is he going to do? Así que eso es todo. Después de eso, ¿qué va a hacer? ¿Reimplantar el servicio militar obligatorio? ¿Reunir, no sé, una fuerza de 1 millón de personas? Estados Unidos no puede mantener una fuerza así. Eso es lo que mucha gente no entiende. Se quedaría sin misiles y sin munición en un par de semanas. Hay que alimentar a toda esa gente. Hay que entrenarla. Hay que convertir a un grupo de personas que solo saben de operaciones policiales en Irak y Afganistán en algo que piense, sí, podemos ir a invadir Irán y luchar por todas esas montañas. Buena suerte con eso. De nuevo, desde el punto de vista militar, es imposible para Estados Unidos, y punto. No se puede conquistar un país como Irán. Lo único que se puede hacer básicamente es fomentar disturbios, sabotajes y cosas por el estilo. Y ya está. Unrest, all kinds of the sabotage and things of this nature. That's it. So basically, Básicamente, lograré el Stämta de Estados Unidos se suicide, suicidio total. Yeah, that's exactly what it is. Israel doesn't care. Sí, exactamente. Eso es. A Israel no le importa. Escucha, no les importan los estadounidenses comunes. Para ellos, los estadounidenses comunes no valen nada, ¿vale? Este es su estado religioso fanático, que como ya se ha dicho, ha cometido atrocidades que si se comparan proporcionalmente, son más o menos las mismas que las de la Alemania nazi. Han arrasado Gaza, han matado a decenas de miles de civiles con un pretexto. Siguen matando niños, mujeres. En eso son expertos. No son buenos en la guerra. No saben lo que es una guerra de verdad. Y además, pensaban que eran una gran potencia tecnológica, pero no lo son. Tampoco lo son los Estados Unidos. En realidad, lo que tiene Estados Unidos, en términos de valor real, son básicamente sus armas nucleares y, por supuesto, la constelación de satélites, que ofrece una excelente capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y poco más. Quiero decir, eso es lo que mucha gente todavía no entiende. Estados Unidos ya no fabrica carros de combate principales. No puede producir ni siquiera tanques medianos. Simplemente no puede. Ha perdido esas competencias. No tiene la tecnología para hacerlo. No tiene la tecnología para muchas otras cosas. Y de nuevo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vais a meterles por la garganta a los imbéciles de Europa e Israel, los F-35, de los cuales solo una cuarta parte puede realmente combatir. El resto son chatarra de hangar. No pueden volar, no pueden cumplir ninguna misión. Y esto no es que yo me esté inventando nada. Es el último informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, y es aterrador. Así que cuando uno mira esto, de nuevo, es una imposibilidad. Es imposible, físicamente imposible. Y, como has dicho con razón, a Israel no le importa si Estados Unidos mañana se queda vacío o se suicida. Mientras tengan acceso al dinero y a cierta tecnología, con eso les basta. Sí, porque las dos secciones, una es la sección 224 y la otra, Tom Collins propuso la 622. Básicamente quieren, ya sabes, fusionar las dos áreas militares, las dos de inteligencia, reunirlo todo. No sé cuál es la necesidad de eso, porque ya lo tienen. Sí, ya pasó. Sí, es que no entiendo por qué tanto alboroto. Quiero decir, lo declararon, así que de facto ya existe. ¿Era Tom Cotton? Sí, él es sionista. Es un abogado que mandaron a Afganistán y se cree que entiende de guerra. No sabe nada de ejércitos de verdad y viene del programa ROTC. Eso significa que es un incompetente militar. Y no es ningún héroe, ya sabes. Pero sí, ese es el tipo. Se vendió. Está a sueldo de los israelíes. Ese es el Partido Republicano. El Partido de Israel. Son el partido de los sionistas. Así de simple. ¿Qué más puedo decir? Andrei, ¿tú ves qué? Sabemos que la guerra que empezó, esta guerra elegida contra Irán en Oriente Medio, provocó cierta división dentro del movimiento MAGA en Estados Unidos. Y con lo nuevo, supongamos que Donald Trump sigue con esa misma actitud. Quiere presionar a Israel. Quiere hacer algo al respecto.
Supongamos que actúa de forma honesta, aunque no lo sea. Pero bueno, todo eso son cosas buenas, positivas. ¿Cómo crees que eso va a influir en el movimiento MAGA y en las elecciones presidenciales de 2028? MAGA is bad. There is no MAGA es algo malo. En realidad, no existe MAGA. Básicamente ha sido cooptado otra vez por los sionistas. Hay que recordar quiénes eran los de MAGA. El gran impulso de ese movimiento MAGA viene de los mismos de siempre, los sionistas cristianos. Pero no son realmente cristianos, son sionistas estadounidenses. Esos fanáticos del fundamentalismo evangélico, o ya sabes de lo que sea, los que adoran la Biblia de Scofield, esos cultos de adoración idolátrica y de muerte, no son cristianos. Es como el evangelio de la prosperidad. No son cristianos, ¿vale? Son una perversión del cristianismo, de la tradición cristiana, tanto cultural como teológica y de todo tipo. Así que en realidad son israelitas. Y una gran parte de ese lobby israelí, por así decirlo, bueno, no es un lobby, en realidad es una comunidad, forma parte del movimiento MAGA. Pero también hay gente fanática que venera a Trump como si fuera el patriota americano y cosas así. Pero MAGA es eso, porque en el fondo, mucha gente empieza a darse cuenta de lo que está viendo. Y lo único que la política estadounidense ha hecho siempre es girar el relato, manipularlo. Es lo único que saben hacer. Quiero decir, los medios estadounidenses son los más viles, los más... ya sabes a qué me refiero. No tienen moral, no entienden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y como ya he dicho muchas veces, muchos de ellos son ahora criminales de guerra, ¿verdad? Criminales de guerra. Entonces, ¿qué es MAGA? Make America Great Again. O sea, hacer que América vuelva a ser grande. Quiero decir, una cosa es proclamarlo, ¿sabes? Repetir todo tipo de eslóganes maravillosos. Pero ¿cuál es la realidad? Hubo algunos movimientos que intentaron hacerlo, y ni siquiera eso fue suficiente. Y otra vez, gran parte de todo esto se construye, por alguna razón, alrededor de esa mitología militar estadounidense de sí, vamos a volver a ser grandes. Estados Unidos ha sido una gran potencia militar. Incluso en aquella época, ganó su guerra en el frente del Pacífico. Pero en la Segunda Guerra Mundial dependía totalmente del Ejército Rojo o de los aliados occidentales. No lo digo yo, toda la estrategia se basaba en lo que los rusos estaban haciendo en el frente oriental. Así que, cuando lo miras bien, sí, enséñame los resultados. ¿Cuál es el historial de guerra? Derrota tras derrota, una y otra vez. Y dicen, no es por lo que somos, es por cuestiones políticas. No, es porque el ejército, en muchos sentidos, refleja a la nación. Es básicamente un componente político del poder. Y Estados Unidos, en ese aspecto, no resulta impresionante. En cuanto a relaciones públicas, sí está Hollywood. Seguramente habrá Top Gun 3 o 5 o 7. Volverán a crear esa franquicia y a impulsar esa propaganda bélica. Pero la realidad ya ha quedado clara desde 2022. Así que chicos, aprended a fabricar buenas armas y aprended a luchar. Learn how to build good weapons and learn how to fight. Andrei, cambiando de tema al conflicto en Ucrania, a la guerra en Ucrania, tuvimos al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Dijo que Rusia llevará a cabo ataques masivos contra objetivos de las Fuerzas Armadas ucranianas y que la tarea que Putin ha fijado se está cumpliendo. ¿Qué está pasando con la guerra en Ucrania? Sabemos que están usando drones y que la situación empeora con el paso del tiempo. Y parece que nadie reacciona ante lo que está haciendo Ucrania. No es verdad. It's not true. It's absolutely not true. Listen, you have to understand. No es cierto, en absoluto. Mira, tienes que entenderlo. Si tomas hogares promedio, gente normal de esos hogares, algunos, no sé, analistas financieros, la esposa trabaja en un hospital, los niños van al colegio, cosas así, no van a entender lo que están viendo. Porque, como ya he dicho, no está empeorando. Es básicamente lo mismo que ha estado pasando todo el tiempo, y lo único nuevo que hay son los drones. La razón por la que existe esta percepción es, y de nuevo, hay que entenderlo,
Si coges a esa gente y les enseñas explosiones y fuego, se van a impresionar, porque eso es lo que son los civiles. No son militares profesionales. They are not professional military. And there are many military who are not professional. Y hay muchos militares que no son profesionales, y no voy a dar nombres aquí. La realidad es que si miras el mapa ahora mismo, y no hablo solo de Zaporozhye, el hecho es que Jersón está siendo evacuada en este mismo momento. Hablo también de la situación en Konstantinovka, que está en gran parte bajo control ruso. Por supuesto, eso se negará hasta el último momento. Es lo que hacen los medios, sobre todo los occidentales. Ahora mismo Drushkovka está siendo cercada y Limán está bajo control ruso. ¿Qué significa eso? Si miras el mapa, verás que se trata de una pinza que rodea en esencia toda la aglomeración de Kramatorsk y Slavyansk. Y sí, todavía tienen a esos fanáticos allí, pero también serán eliminados. ¿Y eso qué significa? ¿Qué viene después? Los rusos no van a tomar Kharkov, pero la situación de su personal, sobre todo, es catastrófica. No tienen suficientes hombres. Por eso esperaban que esto durara meses. Pero en realidad, su ritmo operativo está aumentando. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué necesitan? Necesitan imágenes. Lanzan unos 200 drones sobre Moscú, consiguen un par de vídeos con algunas explosiones, cosas así. Pues bien, te lo digo, ahora ya son datos oficiales. 7 de 200 lograron pasar. A eso se le llama filtraciones. Es una fuga, por así decirlo. Así que de 200 que tenemos, 193 derribados. Eso significa una eficacia del 96,5% en su defensa aérea. Pero sí, de vez en cuando se cuelan algunos. Y claro, esos pueden alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, incluso un misil de defensa aérea cuando impacta, y hay muchos vídeos circulando, cuando impacta un dron, ambos caen al suelo ardiendo. Es algo normal. Luego todo explota y parece madre mía. Pero en realidad no pasa nada, salvo eso. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hace la OTAN. Solo saben atacar objetivos civiles. Atacaron, ya sabes, un autobús con niños hace 2 días. Y adivina qué, atacaron el autobús en la región de Bryansk. Atacan bloques de viviendas. Esto es la OTAN. Son unos cobardes. Es lo único que saben hacer. Y necesitan, con urgencia, impresionar a esos cretinos de Europa, porque en Europa no hay gente normal en las élites, por así decirlo. Los eligen constantemente, eligen, ya sabes, criminales de guerra, maníacos genocidas y cosas así. Y claro, necesitan fotos, eso es lo único que buscan. Pero obviamente, ¿por qué? Porque tienen que tapar lo que realmente está ocurriendo en el frente. Y como ya dije, los chavales de 18 años básicamente están ahí. Y ahora dicen que más de la mitad o la mitad de las Fuerzas Armadas de Ucrania serán voluntarios, ya sabes, venidos del extranjero. ¿De verdad? Así que movilizan a mujeres, movilización obligatoria de mujeres de la región de Kharkov. Varias ciudades y pueblos de esa zona también están bajo evacuación obligatoria. Así que sí, y necesitan cubrir todo eso con algo llamativo, para impresionar al público crédulo, la mayoría de los cuales, y lo siento, la gente común, no entiende ni lo más básico de lo que ve, ni siquiera serían capaces de interpretarlo. Pero bueno, sí, claro, Moscú está ardiendo. Sí, hay un par de cosas ardiendo allí, sí. Moscú es una ciudad de casi 20 millones de personas. Y en cuanto a tamaño, es más o menos como el estado de Luxemburgo, ¿vale? Así que sí, eso es lo que hay. Necesitan hacer este tipo de maniobras de relaciones públicas, y van a seguir haciéndolas. Que no haya duda, de vez en cuando tendrán suerte y alcanzarán algo, como un depósito de petróleo, por ejemplo. Arderá, el fuego se apagará y las refinerías seguirán funcionando perfectamente. Así que sí, es difícil explicárselo a la gente, porque la mayoría no es. Bueno, seamos sinceros, ¿cuántas personas piensan de forma racional? Y ya no digamos cuántas piensan racionalmente desde una perspectiva militar profesional. Muy pocas.
Very few. And so that's what it is. It is all propaganda. Y eso es lo que hay. Todo es propaganda. Esta es la única forma de guerra que puede hacer Occidente en conjunto, sobre todo Europa, que está prácticamente desindustrializada. Hacen declaraciones grandilocuentes, pero ya es demasiado tarde. También estaban encubriendo, si te fijas, cuando en Rotherham hubo casos de hombres pakistaníes que violaban a chicas inglesas blancas. Y de repente esas cosas salen a la luz, lo cual es una devastación para la civilización europea, que está muriendo ahora mismo. Así que sí, se está descomponiendo. Y en sus últimos estertores lanzarán rabietas, intentarán crear una imagen y mucha gente se la creerá. Pues que lo hagan. ¿Qué puedo decir? En fin. ¿Ves que esté ocurriendo algo en cuanto a las negociaciones? Tuvimos a Macron en la cumbre del G7 y dijo que Estados Unidos está dispuesto a ayudarnos a ejercer más presión sobre Rusia. Estados Unidos no tiene recursos para hacer nada. Quiero decir, hay que entender quién es Macron, quién es Merz, quién es Starmer. Son básicamente criminales. Bueno, a los franceses les encanta todo tipo de rarezas y desviaciones. Como nación ya están acabados. Así que sí, ese es el tipo de gente de la que hablamos, y quieren mantenerse en el poder, porque si no, muchos de ellos acabarían entre rejas. Los británicos ahora han aprendido mucho sobre su propio pueblo y sobre su país, sobre todo después de que se publicara el informe. Básicamente, cientos de miles de chicas británicas blancas de clase trabajadora fueron violadas por bandas pakistaníes, y el gobierno británico lo encubrió. Increíble. Pero de nuevo, les encantan los pedófilos, la BBC y todo eso. Así son ellos. Ya sabes, miras esta civilización que se está descomponiendo y ellos necesitan mantenerse en el poder. Porque quién sabe, los europeos están acabados como pueblo. Son dóciles, ¿sabes? Los van a meter en esta realidad totalitaria y no harán nada. Son cobardes, básicamente. Así que tendrán que alimentarlos constantemente con toda esta histeria sobre Rusia. Mira esto, dicen que los rusos están perdiendo. No lo sé. Los rusos se están moviendo por Ucrania sin problema, la verdad. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Es propaganda. Eso es lo que es, operaciones psicológicas. Han lavado completamente el cerebro de su población. Es como en 1984. Pasarán hambre y aún así seguirán fingiendo que apoyan a sus gobiernos. De hecho, hemos visto las imágenes en las que Zelensky entra y Donald Trump simplemente lo ignora y se va en la otra dirección. Ni siquiera le habla. Pero en cuanto a la realidad, Andrei, ¿qué se sabe de las conversaciones o de algún tipo de movimiento político por parte de Estados Unidos y Rusia? ¿Ven alguna opción viable para negociar? No, eso es una completa tontería. Es solo por mantener las negociaciones o como quieran llamarlo. Mucha gente todavía no lo entiende. Estados Unidos ya no tiene diplomacia en un sentido funcional. El arte de gobernar, por así decirlo, ya no existe. Nadie está negociando. Mira a este chico de piscina con un título en Derecho, Marco Rubio. Es, ya sabes, tanto secretario de Estado como asesor de Seguridad Nacional. ¿Qué sabe él de algo? Nada. Es un chico de piscina que fue elegido en la lista de Miriam Adelson para el, ya sabes, el Senado. Así de simple. Así es como es él. Su trabajo debería ser fiscal general en algún condado cualquiera, o como mucho en un estado, y encargarse de cosas como infracciones de tráfico o casos de violencia doméstica. Ese es su nivel. Así es él. Pero ahora tienes a estos dos timadores, uno de ellos Witkoff y el otro Kushner. ¿Crees que los rusos no saben quiénes son? Claro que lo saben. Saben que Kushner es básicamente un activo del Mossad. Bueno, la familia Trump está en esencia controlada. Están controlados por Israel. Y luego está ese tal Witkoff, que también es un timador del sector inmobiliario de Nueva York. Sí, vienen a Moscú, comen chibureki, les organizan algún programa de entretenimiento, los llevan al ballet o a lo que sea.
Y sí, el señor Dmitriev se sienta allí y les habla, como diciendo, sí, ¿te imaginas? Sería maravilloso hacer esto o aquello. Claro, sería maravilloso. Así que venga, hagamos esto en el siglo XXII. Perfecto, hagámoslo. Pero no hay ningún resultado práctico. Los rusos entienden perfectamente qué es Estados Unidos, cuál es la situación de Estados Unidos y quién es Donald Trump. A cualquiera que todavía tenga ilusiones sobre este tema, le vendo un puente. Más les vale empezar a aprender cómo funcionan los gobiernos de verdad, los que son funcionales, bien organizados y disciplinados, como Rusia. No todos esos, ya sabes, esos charlatanes de los medios como Karaganov o quien sea, que aparecen por todas partes en medios alternativos como si tuvieran alguna influencia real en las políticas rusas. Las políticas rusas se elaboran en el Consejo de Seguridad de Rusia. Es el nivel más alto de control del Estado ahora mismo. Y las personas que están allí, hay que entender su rango dentro del gobierno y su influencia en el poder en Rusia. Todo lo demás es básicamente un complemento, necesario para que la sociedad y la economía rusas funcionen correctamente. Y si miras eso, está la Duma estatal, por supuesto. Y sí, los medios rusos, eso ya es otra historia. Solo por mencionar, la posición de Irán sigue siendo la misma. La postura iraní, justo unos momentos antes de entrar en directo, Andrei, ha salido una nueva declaración del líder iraní. Dice, básicamente, que no considera que el memorando de entendimiento merezca la pena. Sí, los iraníes son gente muy práctica, muy inteligente. Así que sí, básicamente se trata de arreglar o estabilizar la situación en este momento concreto. Eso es lo que hay. Por eso, hablar de esto en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que es y quién es la administración Trump, no tiene ningún sentido. Pero la cuestión es que hay realidades muy duras y tangibles sobre el terreno. Todas están conectadas con las personas, con sus emociones, con su moral, con bienestar, con su cultura, con su valentía. Y luego viene la tecnología, todos esos complejos de defensa aérea, todos esos misiles de crucero, todo eso, ya sabes. Cruise missiles, all those, what have you. And Iran looks a tremendous victor. E Irán parece un vencedor tremendo en comparación. Parece, ya sabes, que básicamente pone el pie sobre la cabeza del derrotado, con la espada, por así decirlo, apuntando ahí. Y eso es lo que hay. Eso es lo que significa el memorando de entendimiento. Y por eso los israelíes están tan enfadados, como es lógico. Son los siguientes. Su país está literalmente colgando de un hilo porque han desacreditado y degradado por completo su propia nación. Y no estoy seguro de que todavía tenga derecho a existir. Es una especie de régimen nazi. Bueno, en esencia es nacionalsocialista, pero es más que eso. Es un régimen religioso fanático. Y sí, mejor así. ¿Qué más puedo decir? Good riddance. What can I say? Muchas gracias, Andrei, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Vale es. Okay, bye. Adiós.